Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 161. Capítulo 161. Imten y Akasm. Los ojos de Rayleigh adquirieron un brillante color azul hielo, y su cabello blanco se agitó sin que el viento lo soplara bajo la fuerza de su abrumador Reiatsu. Una enorme presión emanó de él y cubrió el campo de batalla. En un instante, casi 1000 personas fueron aplastadas bajo esa presión, incapaces de mantenerse en pie mientras se desplomaban una tras otra. Algunos fueron obligados a tumbarse completamente contra el suelo. Otros cayeron de rodillas, empapados en sudor. Un pánico mortal comenzó a extenderse entre la multitud. Rayleigh sacó la hoja de su vaina, y un frío asombroso irradió del filo brillante como la nieve. El aire frío se extendió hacia el exterior, cubriendo instantáneamente el suelo con una capa de escarcha. Al mismo tiempo, un par de alas de dragón y una cola de dragón se formaron rápidamente detrás de Rayleigh. Sus extremidades también estaban cubiertas de cristales de hielo, transformándose en garras de dragón. 3 flores de hielo con forma de cruz flotaban detrás de su cabeza. Daiguren y Brinmaru. Al ver su transformación, Ares mostró una expresión de curiosidad. Sin embargo, Marius se cubrió la boca y la nariz con un brazo para evitar respirar el aire helado. Debido a que era el que estaba más cerca, incluso se habían formado pequeños cristales de hielo en sus pestañas, y con cada respiración aparecía una niebla blanca. ¡Qué frío! Ese mismo pensamiento surgió en la mente de muchas personas al mismo tiempo. Se frotaron la piel enrojecida por la escarcha, castañeteando los dientes mientras miraban al responsable de todo aquello. Sus corazones quedaron profundamente conmovidos. El abuelo de Welf había escuchado las palabras de Rayleigh. Naturalmente, relacionó ese frío penetrante con la espada que Rayleigh sostenía en la mano. Pero eso no fue suficiente. En términos de poder destructivo, las espadas mágicas Crocho eran aún más. Justo cuando el anciano estaba a punto de llegar a esa conclusión, Rayleigh batió repentinamente las alas que tenía detrás. En un abrir y cerrar de ojos, llegó al cielo sobre la capital real. Al verlo volar, los miembros de Ares familia que estaban abajo se quedaron mirando con incredulidad. Está volando. Increíble. Esas alas están claramente hechas de hielo. ¿Cómo pueden llevar a alguien al cielo? ¿Y cómo es que va tan rápido? Debido a que la escena era demasiado impactante, incluso teniendo la verdad justo delante de ellos, no pudieron dejar de cuestionarla. Rayleigh alzó a Imrinmaru en su mano y lo apuntó hacia el cielo. Este Imrinmaru es el Zanpakuth de hielo y nieve más poderoso, murmuró. Su poder puede incluso controlar el clima. Su voz se oyó con claridad hasta el suelo y llegó a los oídos de todos. ¿Zanpakuth? ¿Imrinmaru? ¿El tipo más resistente al hielo y la nieve? Todas esas palabras les resultaban desconocidas. Aún así, podían comprender lo que significaba controlar el clima. El abuelo de Welf miraba con los ojos muy abiertos y la garganta seca. Deseaba con todas sus fuerzas gritar. Eso es imposible. Pero lo que ocurría en el cielo lo dejó sin palabras. De repente, el suelo quedó engullido por la sombra. Nubes. El cielo, que momentos antes estaba despejado y soleado, ahora estaba cubierto de nubes de tormenta y la temperatura se desplomó. Tensmukrin. Esta era la habilidad fundamental de Imrinmaru. Tal como su nombre lo indicaba, podía alterar el clima según la voluntad de su portador, poniendo todo en el cielo bajo su control. También era una de las habilidades más poderosas de Imrinmaru. Ni siquiera Itsugaya Admsirm, tras entrenar hasta alcanzar el nivel de capitán, pudo utilizar este poder con total facilidad. Y después de usarlo él mismo, Rayleigh comprendió por qué. Una capa blanca se extendió por el cielo. Cuando aquella blancura descendió y cayó sobre la gente que estaba abajo, finalmente se dieron cuenta, conmocionados, de lo que realmente era. Marius extendió la mano y atrapó una de las motas blancas que caían. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Nieve? Al instante, levantó la vista y miró la figura en el cielo. Él hizo esto. Realmente puede controlar el clima. El abuelo de Welf miraba al cielo mientras los copos de nieve caían sobre su rostro envejecido, apaciguando incluso el fuego que ardía en su corazón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una espada cambiar el clima? ¿Algo así? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Zanpakuth? Esperar. Parecía haber oído hablar de eso antes. Alguien que había huido de Horario afirmó en una ocasión que un herrero de la familia Hefesto en la ciudad del laberinto había creado espadas con alma y que esas espadas poseían poderes especiales.
Podían controlar las llamas, desatar olas e incluso invocar gigantes. Como el contenido le había parecido demasiado absurdo, él, un viejo herrero con 80 años de experiencia, nunca se lo había tomado en serio. Pero ahora, estaba presenciando personalmente una espada que creía imposible que existiera. No lo creo. ¿Cómo podría creer esto? Esto no es real. Maldita sea, dispárenle. No podemos. Está volando demasiado alto, ni las flechas ni la magia pueden alcanzarlo ahí arriba. Riley permanecía suspendido en el aire, contemplando la capital real desde lo alto. Si estuviera solo, podría marcharse con elegancia de esta manera. Pero debajo de él, 3 personas seguían esperando y el Bankai no podía mantenerse activo para siempre. Riley reunió suficiente Reiatsu y sujetó a Imrinmaru con ambas manos. Este era el verdadero significado de sentarse sobre los cielos helados. Lo usaría para despedirse del reino de Rakia. Im tenía Kasm. Auge. Las nubes de tormenta se agitaban mientras una marea blanca descendía desde lo alto de las nubes. Como una avalancha. Una cascada blanca cayó del cielo, pero no con la fuerza suficiente para aplastar todo lo que había debajo. En cambio, tras descender cierta distancia, se dispersó en el aire. ¿Nieve? Marius alzó la vista hacia los copos de un blanco puro que caían del cielo. Un copo de nieve se posó en la punta de su dedo. En el instante siguiente, una flor de hielo brotó repentinamente de la punta de su dedo, sellándolo en su interior. Los ojos de Marius se abrieron de par en par y su expresión cambió drásticamente. Sintió un escalofrío que le calaba hasta los huesos, invadiendo su carne y su sangre a través de ese dedo, congelándose hasta el hueso. ¡Maldita sea! Marius inmediatamente desenvainó la espada que llevaba en la cintura y golpeó la flor de hielo con la empuñadura. Tras 2 golpes, solo se había agrietado ligeramente. Pero ya no sentía el dedo. Marius, ansioso, usó todas sus fuerzas para destrozarlo. Tras 7 u 8 golpes, finalmente logró destrozar la flor de hielo. Además, la mitad de su dedo también se rompió. Su dedo mutilado parecía haberse muerto ya por el frío intenso. Marius miró fijamente su propia herida, pero no sintió nada. Entonces, de repente, se dio cuenta de algo. Con el miedo reflejado en su rostro, miró hacia la espesa nieve que cubría toda la ciudad. ¡Qué frío! Es como estar en pleno invierno. El sanador de la retaguardia vio el terrible estado del dedo de Marius e inmediatamente entró en pánico. Majestad. Permítame curarle. La mujer, cubierta completamente con armadura, dio un paso al frente y comenzó a usar magia curativa, ayudando a Marius a restaurar el dedo cuya carne había sido desgarrada y muerta por la congelación. Mientras tanto, Mario se quitó rápidamente la capa que llevaba puesta y se la echó encima a Ares. Oye, Marius, ¿qué estás haciendo? Ya no veo la nieve. Cállate, dios idiota. Estos copos de nieve son mortales. Transmite mi orden. Que todos se refugien inmediatamente. Adentro de casa, ahora mismo. Marius gritó. Sin embargo, cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Y su orden también había llegado demasiado tarde. Entre los varios miles de soldados del ejército, las bajas ya habían alcanzado las 3 cifras. El frío intenso y repentino, junto con las flores de hielo que florecían, iban arrebatando continuamente esas vidas frágiles. Capítulo 162. He venido a secuestrarte. Riley consumió el Reiatsu dentro de su cuerpo, congelando la humedad en la atmósfera y tomando el control de todo el cielo sobre la capital real a través de Tensmugtrim. En tan solo unos minutos, la temperatura en la capital real del reino de Rakia se desplomó hasta los 33 grados bajo cero. Además, Riley utilizó a Tensmugtrim para crear vientos violentos comparables a un vendaval de nivel 7. El cielo y la tierra se convirtieron en un mundo de blancura infinita. A simple vista, ya no se podía ver nada a más de 1 metro de distancia. Y entremezclada con la tormenta de nieve estaba Imteniakasm, que provocó que muchas personas sufrieran congelación en partes del cuerpo a causa de las flores de hielo que florecían. Tras provocar semejante disturbio, Riley tampoco se encontraba precisamente en buen estado. Su Reiatsu estaba casi agotado. De las flores de hielo con forma de cruz que había detrás de él, solo quedaban 2. Su Bankai estaba a punto de ser deshecho por la fuerza. Sin embargo, la ventisca que había creado mediante el poder de Imrinmaru continuaría durante al menos otras 4 o 5 horas. Aprovechando la tormenta de nieve para esconderse, Riley pronto llegó al lugar donde se encontraba el pasadizo secreto. En el instante en que Lulune lo vio descender y aterrizar, se abalanzó hacia él.
Por fin llegaste. ¿Qué está pasando con este tiempo? ¿Hiciste esto? La chica bestia estaba completamente conmocionada. Ella sabía que ese hombre era fuerte. Pero esto era demasiado ridículo. Había cambiado el clima de todo un reino, haciendo que nevara en esta época del año. Y esta nieve tampoco era normal. Hacía demasiado frío. Normalmente, ni siquiera el granizo haría que la temperatura bajara tan rápido. En ese preciso instante, todos los hogares de la ciudad habían encendido sus chimeneas para mantenerse calientes. De lo contrario, la gente moriría congelada. Vámonos mientras podamos. Riley no dio muchas explicaciones mientras hablaba inmediatamente. Lulune no se atrevió a preguntar más. Lo condujo hasta donde se encontraban Lady Phobos y Welf Croxo, que habían llegado antes que ellos. En ese momento, ambos estaban envueltos en ropas gruesas. Aún así, sus orejas y mejillas se habían puesto rojas por el frío. Riley-kun, gracias por salvarnos. La diosa tomó la mano de Riley, la levantó y la cubrió entre sus palmas. Riley notó que sus manos estaban algo frías, así que le infundió el poder de Caidme en su cuerpo. Al sentir que algo cálido la penetraba, Phobos mostró de inmediato una expresión de agradable sorpresa. Entonces Riley extendió su mano hacia Lulune. Al principio, Lulune quería esquivar. Pero tras ver la reacción de Phobos, se quedó quieta. Riley colocó una mano sobre la cabeza de la chica bestia y realizó la misma acción, ahuyentando el frío que se había acumulado dentro de su cuerpo y permitiendo que el poder de Caidm circulara a través de ella, ayudándola a resistir el clima gélido. Cuando llegó el turno de Welf, Riley extendió la mano, pero el chico lo esquivó. ¿Por qué estás esquivando? Yo, no soy un niño pequeño. Riley se quedó paralizada un instante, y luego dirigió una mirada larga y de reproche al chico pelirrojo, que tenía la cara ligeramente enrojecida. Si esto no era el comportamiento típico de un niño pequeño, ¿entonces qué era? La comisura de sus labios se curvó ligeramente. Luego, extendió el puño hacia el chico. Cuando Welf vio que Riley había cambiado el gesto por un choque de puños, sintió que lo habían reconocido. Estaba tan feliz que mostraba ambas hileras de dientes en una amplia sonrisa. Es muy fácil convencerlo. Sus puños se tocaron. Riley pensó. Un niño sigue siendo un niño. Muy bien. Vamos. Empieza tú. Yo te sigo enseguida. Como si recordara algo, Riley les dijo eso a los tres. Welf preguntó. ¿No vienes con nosotros? Al ver la preocupación en su rostro, Riley dijo. No te dejes engañar por su apariencia. En realidad es una profesional. No tienes que preocuparte si la sigues. Pronto te alcanzaré. Cuando Lulune oyó a Riley elogiarla, se sintió tan abrumada que inmediatamente hizo el saludo militar en ese mismo instante. Cumpliré la misión. Riley le mostró el dorso de la mano y la tocó suavemente. Lulune lo entendió de inmediato. Si ocurría algo inesperado, ella debía contactarlo usando esa magia. Ella asintió con la cabeza profundamente y luego condujo a Phobos y Welf al pasadizo secreto. Tras despedirlos, Riley regresó al palacio una vez más. Llegó a la habitación de Leonora y la encontró sentada frente a la chimenea, envuelta en una manta gruesa y temblando mientras murmuraba mirando las llamas. ¿En serio, es el fin del mundo? Una tormenta de nieve tan grande surgió de la nada. ¿Acaso este país ha sido finalmente castigado por los dioses? Jajaja, es broma. Hace tanto frío. Si Rakia pudiera ser destruida así, sería estupendo. Así no tendría que convertirme en una máquina de reproducción. La nieve es tan hermosa. La niña contemplaba la nieve que se veía por la ventana, con la mente hecha un lío. Suspiró. Últimamente, su vida había sido una sucesión de desastres. En primer lugar, se había descubierto esa habilidad similar a una maldición. Entonces Lady Bastet fue castigada por ello. Después, fue secuestrada, rescatada e incluso terminó derrotando a un caballero del reino durante la ceremonia. Honestamente. Ella había pensado que esto podría ser el comienzo de una historia. Pero ahora, parecía que su existencia no era más que un personaje pasajero en el capítulo de otra persona. Al final, no pudo escapar de su trágico destino. Se preguntaba cómo la recordarían las generaciones futuras, a ella, la madre de los héroes. ¿Qué estará haciendo ese tipo ahora, Ulquiorra? Obviamente era un nombre falso. ¡Qué idiota! Ejem. Si hablas mal de alguien a sus espaldas, podrías acabar con la lengua podrida. Ruido sordo.
En el instante en que Eleonora escuchó la voz de Rayleigh, saltó disparada como si la hubieran lanzado por los aires. Pero la manta que la cubría era demasiado larga, y tropezó con ella, cayendo de bruces en una voltereta de cuerpo entero. El sonido por sí solo dejaba claro cuánto dolía. Tú. Eleonora se puso de pie sujetándose la nariz, con lágrimas en los ojos, y señaló al chico que tenía delante. Rayleigh ignoró su reacción y abrió la palma de la mano hacia la chimenea. Al modificar la disposición y la densidad del Reisi, aumentó la intensidad de las llamas. La temperatura dentro de la habitación subió inmediatamente, volviéndose mucho más cálida. Tras hacerlo, le dijo a la chica. De acuerdo. Ulquiorra era, en efecto, un nombre falso. Mi verdadero nombre es Rayleigh. Rayleigh. La princesa repitió la pronunciación en voz baja, y luego soltó un pequeño resoplido muy altivo. ¡Qué nombre tan raro! Me lo dicen mucho. Eleonora apartó la mirada, pero un ojo se dirigió disimuladamente hacia Rayleigh. ¿Terminaste tus asuntos? Más o menos. Entonces, ¿por qué viniste aquí? ¿Acaso todavía te sirvo para algo? Preguntó la chica, con un tono de voz que denotaba una leve soledad. Pero en el momento en que las palabras salieron de su boca, su tono cambió repentinamente, volviéndose algo asustado. Te espera. No me digas que vas tras mi cuerpo. Rayleigh sonrió y negó con la cabeza. Entonces, entrecerrando los ojos, dijo. Ahora que lo mencionas, empiezo a pensar que sí suena un poco tentador. Espera, perdón, estaba bromeando. Lo siento. Eleonora se disculpó a la velocidad de la luz. Mantuvo su postura de disculpa durante un rato antes de levantar lentamente la cabeza. Un instante después, la voz de la princesa salió baja y abatida. Entonces, ¿viniste a despedirte? Rayleigh observó el cuerpo tembloroso de la niña. La habitación ya estaba cálida, pero ella seguía temblando. No fue por el frío, sino porque tenía miedo. ¿Adiós? Rayleigh levantó un dedo y lo movió de un lado a otro en señal de negación. No te sorprendas demasiado cuando oigas esto. Esta vez he venido a secuestrarte. Eleonora. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. Com/Movie Translator. Capítulo 163. Capítulo 163. Así es como luce la libertad. ¿Tú, qué acabas de decir? Eleonora miró fijamente al chico que tenía delante, con la mirada perdida. Rayleigh alzó una mano y se la pasó por el pelo. En un instante, los mechones blancos se volvieron negros como la tinta. Entonces cerró los ojos brevemente. Cuando los volvió a abrir, sus pupilas habían recuperado ese negro profundo, como un abismo. Soy de Horario. Vine aquí esta vez tras aceptar una petición de Lady Phobos, para traerla conmigo junto con uno de sus hijos. Eleonora, no nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sería hipócrita hablar de confianza, así que he decidido simplemente secuestrarte. 3 días. Su relación con esa chica no había durado más que eso. Pero debido a diversas circunstancias, había aprendido bastante sobre lo que ella había vivido. ¿Eran amigos? Probablemente no. ¿Se llevaron una buena impresión el uno del otro? Probablemente. Al fin y al cabo, ambos eran guapos. Cuando un chico guapo y una chica guapa se conocían, era fácil que la atracción surgiera a partir de las apariencias. Pero eso aún distaba mucho de ser suficiente para confiar la propia vida al otro. Rayleigh simplemente no quería ver cómo una princesa lamentable se convertía en la herramienta de Ares para la producción en masa de prodigios. En pocas palabras, le resultó desagradable, así que decidió intervenir. Horario, Hefesto. ¿Eres un aventurero? Preguntó Eleonora, algo sorprendida, aunque no del todo impactada. Había hecho conjeturas sobre la identidad de Rayleigh, pero no estaba segura. Después de todo, la idea de que un aventurero de Horario se infiltrara solo en el reino de Rakia era demasiado ridícula. Ella no creía que las personas reales pudieran ser tan tontas e imprudentes como los héroes de los cuentos y los libros ilustrados. Pero la realidad pareció darle una bofetada. Dijiste, ¿que me llevas a Horario? Puedo llevarte allí. Entonces llévame contigo. Como desees. Rayleigh extendió su mano hacia la niña. Eleonora puso su mano en la de él, como si aceptara una invitación a bailar. A medida que el palacio real se hacía cada vez más pequeño ante sus ojos, las emociones de la princesa se volvieron complejas. No guardaba muchos recuerdos de su madre. Todos los recuerdos que tenía del rostro de su madre eran de esa expresión de tristeza. Ella siempre había pensado que ese sería su futuro.
Pero ahora, ella se elevaba libremente por el cielo como un pájaro. La jaula para pájaros fue desapareciendo gradualmente de la vista. Y las nubes oscuras que había en el corazón de Eleonora comenzaron a disiparse. Riley tomó a Eleonora y salió volando directamente de la capital real. Él no pasó por el pasadizo secreto. Tras abandonar la ciudad, la princesa contempló la vasta extensión de tierra con ojos brillantes. En el pasado, las imponentes murallas de la capital real habían sido el límite de todo lo que ella podía ver. La última vez que Riley la había llevado en brazos por los aires, era de noche, así que esta era la primera vez que veía el horizonte a esa manera. Así que este era, el mundo. Así que esto era, libertad. ¡Uah! Oye, deja de moverte. Te voy a soltar. Riley observó el entusiasmo de la niña y se sintió algo conmovido. Cuando llegó por primera vez a este mundo, él también sintió una gran curiosidad por él. Emprender una aventura había hecho que su corazón saltara de alegría. La emoción y la adrenalina que sentía en el pecho eran imposibles de contener. ¿Era esto a lo que la gente llamaba volver al espíritu original? Por alguna razón, las muchas preocupaciones que le habían atormentado antes, y la presión que se había acumulado en su corazón, parecían haber desaparecido. Incluso respirar se sentía más fácil. Esto era lo que significaba estar cegado por estar demasiado cerca de la situación. Él sabía perfectamente hacia dónde se dirigía este mundo. Él conocía de antemano muchas conspiraciones y verdades ocultas, pero, a su vez, esos mismos secretos habían reprimido su verdadero ser. La gran disputa, la pesadilla del piso 27, la tragedia de la justicia, la criatura, el espíritu corrupto, el día prometido, el destructor de la ciudad, el Xenos, las regiones inexploradas, los monstruos antiguos, el dragón negro, cuanto más sabía, más ansiaba de fuerza. Ni siquiera se había dado cuenta de que su propia mentalidad había empezado a caer en la impaciencia. De repente, comprendió en cierta medida por qué Hefesto lo había mirado con tanta preocupación antes. Así que su diosa patrona ya lo había previsto. Como cabía esperar de mi diosa. Riley llevó a Eleonora a descansar a un pequeño pueblo. Todavía no podía relajarse del todo. Porque su oponente era el reino de Rakia. Por supuesto, eso no se debía únicamente a su fuerza. Fue por culpa de Ares. La ventisca que había provocado fue un desastre natural para la capital real. Si se tratara de un país normal, ahora mismo estarían intentando por todos los medios calmar a la población y organizar las labores de rescate. Pero el reino de Rakia era diferente. Porque Ares era un maníaco de la guerra, y también un idiota cuyo cerebro estaba hecho enteramente de músculo. Optaría por mostrar preocupación por la gente, consolar a los ciudadanos y organizar la ayuda en caso de desastre. Riley podía afirmar con certeza que a Dios nunca le importaría nada de eso. Tras reorganizar sus fuerzas, Ares lanzaría inmediatamente una persecución, todo ello con el fin de recuperar sus importantes recursos estratégicos. La princesa Aisa y Welf Croxo, de la familia Croxo. Estas dos esperanzas para el reino de Rakia, y para el ascenso de la familia Ares, se desvanecieron al mismo tiempo. No había manera de que Ares se rindiera con ellos. Bakudm 58. Kakusitsu y Haku. Debido a que habían superado el alcance en el que podía percibir el rey Raku, Riley se basó en el reiatsu que había registrado de Lulune y utilizó el kit de rastreo para localizarla. Los números destellaban sobre la superficie circular, similar a un espejo, antes de que Riley los uniera y obtuviera un conjunto de coordenadas. Tras corregir su ruta según esas coordenadas, Riley tomó a Eleonora y reanudó la marcha. Aproximadamente 7 horas después, Riley finalmente alcanzó a Lulune, Phobos y Welf. Por fin me alcanzaste. La chica bestia parecía visiblemente aliviada. Solo los dioses sabían lo nerviosa que había estado, teniendo que escoltar a dos personas que necesitaban protección mientras permanecía alerta ante posibles perseguidores y bandidos. Lulune comprendió entonces perfectamente lo importante que era contar con un aliado poderoso en quien confiar. Con un compañero tan fuerte y monstruoso como Riley, la mayoría de los problemas ya no eran motivo de preocupación. Tras su entusiasmo inicial, su atención se centró rápidamente en la princesa que estaba detrás de Riley. ¿Y ella lo es? Antes de que Riley pudiera explicarse en respuesta a la pregunta de Lulune, Phobos ya había hablado primero. Aisa. ¿Qué haces aquí? Phobos miró a Eleonora con asombro. La princesa respondió. Señora Phobos, ahora me llamo Eleonora. Aisa es el nombre de la princesa de Rakia. No me pertenece y no quiero aceptarlo.
Como uno de los dioses subordinados de Ares, Phobos sabía lo que le había sucedido a Eleonora. En cierto modo, Wolf y esta princesa se encontraban en la misma situación. Su Alteza. Wolf cayó de rodillas. Después de todo, era un noble. Aunque no era especialmente hábil en etiqueta, había recibido la educación que se esperaba de él. Desde niño le habían enseñado cómo comportarse ante la realeza. Eleonora se agachó y le ayudó a levantarse. ¿Eres ciudadana del reino? Ya renuncié a mi identidad anterior. Ahora solo soy Eleonora, así que no necesitas tratarme con tanto respeto. Aparte de la sangre con la que nací, no tengo nada que merezca ese tipo de reverencia por tu parte. Wolf se quedó congelado. Miró fijamente a la princesa que tenía delante, con la mirada perdida. Era evidente que lo había perdido todo y se había convertido en alguien que no tenía absolutamente nada. Sin embargo, por alguna razón, Wolf tuvo la impresión de que Su Alteza la princesa parecía muy feliz. Capítulo 164. Capítulo 164. Lo estaba haciendo a propósito, ¿no es así? ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Eleonora con un dejo de emoción. Riley la miró, sintiéndose algo impotente ante el estado en que se encontraba, y luego respondió. Primero, necesitamos un nuevo medio de transporte. No estamos tan lejos de horario, pero no está lo suficientemente cerca como para que las mujeres y los niños puedan ir caminando. Sus palabras hicieron que los cuatro asintieran. Sin embargo, 2 segundos después, Wolf protestó repentinamente con insatisfacción. No soy un niño. No dije que lo fueras, respondió Riley con indiferencia. Oh. Entonces está bien. Y Wolf realmente le creyó. Phobos observó al niño que estaba siendo engañado con una expresión dulce y maternal. En su interior, pensó que era una suerte que hubieran escapado. De otro modo, en los círculos nobles, habría sido extraño que este niño no hubiera sido engañado como a un idiota. Si solo tuviéramos que caminar, no se nos caerían las piernas. El problema es que nos atraparían antes de llegar a nuestro destino. Mientras hablaba, el tono de Riley se tornó un poco más urgente. Respiró hondo, regularizó su ritmo respiratorio y luego frunció ligeramente el ceño. Algo anda mal. ¿Qué quieres decir? Preguntó Phobos. Mi Reyat, mi mente, se está recuperando de forma anormalmente lenta. ¿Acaso no es eso completamente normal? Lulune parecía sin palabras mientras gesticulaba con ambas manos. Cambiaste el clima de toda una ciudad y luchaste quién sabe cuántas veces seguidas. En su opinión, eso no era algo que un nivel 3 debiera ser capaz de hacer en absoluto. Incluso si el mago de nivel 3 más poderoso de la ciudad viniera aquí y viera lo que Riley ha hecho, probablemente se preguntaría si todavía está soñando. Algo así probablemente solo era posible para Nineel en horario. Riley rechazó su explicación. No. Mi velocidad de recuperación suele ser mucho mayor. Y tengo la sanación espiritual como una habilidad desarrollada. Esta situación no es razonable. Oye, ¿en serio? No me digas que te envenenaron. ¿Veneno? Riley hizo una pausa. De repente, recordó cuando Marius le había iluminado con aquel objeto mágico. Probablemente no era veneno. De lo contrario, el poder de Caidm lo habría eliminado. Además, por lo que él sabía, existían muy pocos venenos capaces de afectar el cuerpo espiritual de un Shinigami. En lugar de veneno, probablemente se trataba de algún tipo de efecto negativo. No, esto no era un juego. ¿Cómo podría existir algo así como un perjuicio? ¿Fue una maldición? Riley sintió un escalofrío en el corazón. En este mundo, las maldiciones eran una forma extremadamente especial de magia, y existían muy pocos métodos para eliminarlas. Si hubiera procedido de la gran nación mágica de Altena, entonces incluso una maldición no sería extraña. El hecho de que Rakia hubiera obtenido algo así probablemente se debió gracias al conflicto interno de Altena. La estructura del mundo cambiaba a cada instante. Pero Horario, que se encontraba en el extremo más alejado del continente, permaneció ajeno a todo aquello y apenas percibió esos cambios. No se preocupen, dijo Riley, tranquilizando a los demás. Aparte de que mi recuperación mental se está ralentizando, no parece que tenga ningún otro problema. Al menos, no por ahora. Dicho esto, comenzó a moverse con los cuatro. Lulune caminaba a su lado mientras sostenía el mapa. Hay un mercado a unos 14 kilómetros de aquí. Deberíamos poder llegar en coche de caballos. Bien. Entonces iremos allí primero. Riley tomó la decisión. El grupo partió inmediatamente sin detenerse. Entre ellos, Eleonora y Wolf habían recibido a Fauna.
En cuanto a Riley y Lulune, eso era obvio, ambos eran aventureros de clase alta con títulos nobiliarios. El resultado fue que Phobos se convirtió en el objeto que los ralentizaba. Tras sellar su poder divino, lo único que le quedaba era su deslumbrante belleza. Su resistencia no era diferente a la de una mujer delicada. A este paso, seremos demasiado ineficientes. Lulune, llévala tú, dijo Riley. ¿Eh? En el momento en que Lulune escuchó que tenía que cargar a una diosa, su rostro se llenó de pánico. Su mirada se desvió hacia un lado, sin atreverse a mirar directamente a Riley. Juntó las puntas de sus dedos índices frente a su pecho y murmuró, bueno, no soy muy fuerte. Y. Y soy demasiado baja. Al principio, Riley pensó que estaba poniendo excusas. Pero cuando ella mencionó el problema de la estatura, él se dio cuenta de que, en efecto, era cierto. Parece que tendré que molestarte entonces, Lord Aventurero. Entonces se dirigió hacia Phobos. Por favor, no te burles de mí. Riley se agachó dándole la espalda a la diosa. Phobos lo abrazó por la cabeza, cruzando las manos sobre su pecho. Riley solo sintió una suave y pesada presión contra su espalda. Entonces, por instinto, levantó ambas manos y le sujetó los muslos para evitar que se cayera. Dos tipos diferentes de suavidad atacaron su cerebro al mismo tiempo. Fue realmente difícil mantener la calma durante todo esto. Tras una breve pausa, Riley comenzó a moverse con Phobos a cuestas. Y tras dar unos pasos, se dio cuenta de que había estado pensando de forma demasiado simplista. La verdadera estimulación no había hecho más que empezar. Además, esta diosa lo estaba haciendo a propósito, ¿no es así? Y no paraba de hacer ruidos extraños. Tras darse cuenta de que ella se estaba burlando de él, Riley endureció su corazón y dijo, acelera el paso. Entonces tomó la delantera y comenzó a correr. Aunque la diosa estuvo a punto de caerse, él la sujetó con firmeza por los muslos. Tras viajar así durante más de 3 horas, el grupo llegó al mercado. No había mucha gente aquí. En el instante en que apareció la figura de Phobos, atrajo de inmediato la atención de todos los presentes en el mercado. Esa persona es un dios. Un dios. Es una diosa. Al ver las reacciones de esas personas, Riley recordó el momento en que llegó por primera vez a este mundo. Sabía que la gente de este mundo era consciente de que los dioses habían descendido al mundo inferior, pero no que muchos hubieran visto realmente a un dios con sus propios ojos. Y sin embargo, aunque nunca antes hubieran visto a un dios real, en el instante en que vieron a Phobos, comprendieron lo que ella era. Esa era el aura especial de un dios. Muchas personas se arrodillaron para dar la bienvenida a la llegada de Phobos, y unas pocas solo hicieron una reverencia a modo de saludo. Lulune encontró a un comerciante e intentó conseguir un carruaje para volver a horario. Riley y los demás esperaban cerca. Como tenían hambre, empezaron a comer alimentos del mercado. Por supuesto, nada de eso tenía un sabor especialmente bueno. Queso seco, hummus y pan insípido, todo envuelto en algún tipo de hoja de hierba sin nombre antes de ser comido. Riley dio 2 bocados con naturalidad. Al ver las expresiones de dificultad en sus rostros, el comerciante explicó. Las condiciones de almacenamiento son limitadas. Esto es lo único que podemos llevar con nosotros. Por razones de seguridad, solemos evitar la caza en la naturaleza. Nosotros también queremos comer carne. Aunque a este lugar se le llamaba mercado, en realidad, solo era una caravana formada por comerciantes ambulantes que hacían una breve parada allí. En total había alrededor de 15 vagones. Cada uno de ellos se dedicaba a un tipo de negocio diferente. Capítulo 165. Capítulo 165. Grieta. Poco después, Lulune regresó con su insieme. No es bueno. El comerciante de allí no está dispuesto a vender el carruaje. Si simplemente viajamos con la caravana y seguimos la mercancía, seguro que nos pillan. En el momento en que supieron que podían ser capturados, tanto Eleonora como Welf se pusieron tensos. Oye, ¿no podrías llevarnos volando hasta allí? Le preguntó Eleonora a Riley. Según su experiencia personal, la velocidad de vuelo de Riley era extremadamente rápida. Como mínimo, era mucho más rápido que un caballo. Riley la miró y dijo con impotencia. Me desmayaría de agotamiento antes de llegar a horario. Si eso sucede, realmente no nos quedarán opciones. Aunque Daiguren y Brinmaru podía proporcionar la capacidad de volar, ese poder no estaba destinado al transporte de pasajeros. La eficiencia era demasiado baja. En ese momento, Riley realmente deseó poder forjar a Minazuki.
Al ser una Zanpakuth de tipo viviente, una vez liberada Minazuki, se transformaría de una espada en una enorme criatura similar a una mantarraya. El cuerpo de Minazuki era enorme. Podía transportar a varias personas por el aire y su velocidad era muy alta. Dado que solo necesitaría mantener la liberación de su Shikai, el consumo de Reiatsu sería mínimo. Transportar a 4 personas a lo largo de varios cientos de kilómetros no supondría un gran problema. Desafortunadamente, no pudo crear un Minazuki a puño limpio. Negociaré. Tras pronunciar esas palabras, Rayleigh fue a buscar al comerciante con el que Lulune había hablado antes. 5 minutos después, regresó junto a los 4 y dijo: listo. Suban. Nos vamos ahora. ¿Eh? Lulune se congeló. Ella echó un vistazo al comerciante de mediana edad que se encontraba no muy lejos, y entonces no pudo evitar cuestionar el método de Rayleigh. No me digas que lo amenazaste. Rayleigh. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Cómo podría yo hacer algo así? Entonces, ¿por qué ese hombre aceptó de repente? Ese es el encanto del dinero. Rayleigh juntó 2 dedos mientras pronunciaba una verdad superficial pero muy real. Lulune se quedó boquiabierta. ¿Cuánto le prometiste pagarle? 10 millones de balis. Tos. 10 millones. Lulune se abalanzó hacia adelante, levantó el abrigo de Rayleigh y le metió la cabeza bruscamente dentro mientras decía: ¿llevas tanto dinero encima? Rayleigh la apartó. Por supuesto que no. No es que tenga algún tipo de anillo espacial. Entonces, ¿por qué creería que le pagarás? Cuando le preguntaron eso, Rayleigh se rascó la mejilla y dijo: sobre eso, no esperaba ser tan famoso. En cuanto me vio, me preguntó si yo era Rayleigh de la familia Hefesto, y luego directamente mencionó mi título. Después de que se lo confesé, estuvo de acuerdo. El propio Rayleigh parecía un poco sorprendido. De esos 5 minutos, la mayor parte del tiempo la había dedicado a escuchar al hombre adorarlo. En ese instante, Lulune lo comprendió. Eso tenía sentido. Entre estos comerciantes, naturalmente había algunos que viajaban desde y hacia horario. Ese hombre de mediana edad era uno de ellos. De lo contrario, no se dirigiría hacia horario. Siendo así, por supuesto que conocía información procedente del interior de la ciudad. Como la familia de mayor producción, la familia Hefesto era famosa incluso fuera de horario. Y cuando se hablaba de la estrella emergente más prometedora de la familia Hefesto en este momento, no cabía duda de que se trataba de Imsai. Ya fuera por su temible reputación o por la buena, ese título se había extendido ampliamente por todo horario. Cada Zanpakuth forjada por Imsai valía cientos de millones de balis. Eso ya no era ningún secreto. Además, este tipo era muy fácil de reconocer. Cabello blanco, ojos negros, un rostro joven y apuesto, el estilo de su vestimenta y el hecho de que siempre llevaba varias espadas. A ojos de un comerciante, aquello no eran espadas en absoluto. Eran tesoros de valor incalculable, con un valor total de más de 1.000 millones de balis. Aunque el mercader deseaba fervientemente ver las legendarias espadas que, según se decía, poseían almas, como comerciante viajero experimentado, sabía que no podía tocar a la ligera el arma de un aventurero. Eso era un gran tabú. Si uno se encontraba con un aventurero de mal genio, incluso hacerle una petición así podía costarle la vida en el acto. Por no mencionar que se dice que este hombre fue quien mató a más de 1.000 personas durante la gran disputa. No es que la caravana no tuviera guardias. Pero ninguno de ellos creía que esos guardias pudieran derrotar a un aventurero de la familia Hefesto. Tras entregarle una ficha al mercader, Rayleigh agarró a Welf y lo convirtió en el cochero, mientras él descansaba dentro del carruaje. Debido a que habían caminado durante varias horas sin descanso, las mujeres, incluida Lulune, estaban completamente agotadas y pronto se quedaron dormidas dentro del carruaje. Al fin y al cabo, Welf era realmente un niño. Poseía una misteriosa abundancia de energía. El carruaje no se movía con especial rapidez, solo un poco más rápido que todos los que caminaban juntos. Debido a su cansancio, esta vez Rayleigh realmente se quedó dormido. Cayó en un sueño profundo, y su conciencia se adentró en las profundidades de su mundo interior. En el interior de un apartamento de estilo claramente moderno, Rayleigh se incorporó en la cama. Observó el paisaje a su alrededor, luego, como era de esperar, se puso las zapatillas y se dirigió al baño, donde se miró en el espejo. Tenía varios leves rastros rojos en los ojos. Rayleigh bajó la cabeza, se enjuagó la boca y escupió el agua. Cuando volvió a levantar la cabeza, una figura había aparecido detrás de él en el espejo. ¿Has notado algo, Imrin Maru?
Rayleigh, tu estado no es bueno. ¿Puedes averiguar por qué? Preguntó Rayleigh con calma. Imrin Maru asintió y luego miró hacia la ventana del apartamento. Rayleigh se acercó al balcón y miró hacia afuera. Allí vio una grieta. Ahora lo entendía. La grieta era la culpable del cansancio que sentía. ¿Se puede quitar? Preguntó Rayleigh. Para entonces, otras 3 figuras ya habían aparecido detrás de él. Senbon Sakura. Sakanade. Rudihiro Kujaku. Imrin Maru. Los 4 espíritus Zanpakuun manifestados se encontraban detrás de Rayleigh, todos mirando con gravedad la fisura en su mundo interior. Al ver que ninguno respondía, Rayleigh comprendió que, por el momento, ese problema no podía resolverse. Al mismo tiempo, Ares, que había partido del reino de Rakia, lideraba a 20.000 soldados en una persecución a toda velocidad de Rayleigh y los demás. Ares iba sentado en un lujoso carruaje. A su lado estaba Marius, que revisaba unos documentos. Incluso mientras perseguía a un enemigo, este rey seguía trabajando. Esto ya no era simple adicción al trabajo. Marius ya se había acostumbrado a este tipo de cosas. Después de todo, su dios era un idiota que no sabía absolutamente nada sobre cómo administrar los asuntos de Estado. Oye, Marius. Deja de trabajar y hazme compañía un rato. Estoy ocupado. Marius estaba tan ocupado que ni siquiera tuvo tiempo de levantar la cabeza. Sin embargo, su mirada se desviaba ocasionalmente hacia la punta de su propio dedo. Una vez curada, la herida ya no era visible. ¿Era una Zanpakuun? Quizás, en comparación con las espadas mágicas de Cropso, esos eran los objetos que merecían mucha más atención. Capítulo 166. Capítulo 166. Guerra. Oye, ¿sabes a qué tipo de enemigo nos enfrentamos esta vez? Trago. Durante la marcha, un soldado habló con una expresión de miedo en el rostro. Varios soldados que estaban cerca lo oyeron y respondieron con indiferencia. Sí, no. Solo estamos persiguiendo a unos desertores. Estúpido. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Repítelo. Estúpido. Punto. El soldado que había sido insultado estaba a punto de perder los estribos cuando un veterano cercano se volvió repentinamente y dijo: Tiene razón. De verdad que eres un idiota. ¿Crees que enviarían un ejército tan grande solo para capturar a 2 personas? El soldado de antes sujetaba su lanza con manos temblorosas. En voz baja, dijo: He oído que el enemigo es un monstruo aterrador. Esa repentina ventisca en la capital real, al parecer, la causó ese monstruo. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Un monstruo capaz de invocar el viento y la lluvia, haciendo descender la temperatura de Rakia a decenas de grados en un instante y casi congelando a innumerables personas hasta la muerte. Yo tampoco estoy seguro, pero, dicen que lo hizo un dragón de hielo. Un dragón. Un dragón de hielo. Algunas personas dijeron haber visto la sombra de un enorme dragón entre las nubes. Incluso oyeron su rugido. En el momento en que oyeron que su oponente podría ser un monstruo legendario, un dragón, todos los soldados presentes comenzaron a pensar en retirarse. Porque eso era un dragón. Una existencia poderosa que solo aparecía en mitos y leyendas antiguas. Se decía que, en la era primordial, varios países habían sido destruidos por poderosos dragones malvados. En cuanto apareció ese rumor, se extendió por todo el ejército en un instante. Después de todo, crear una ventisca que cubriera toda una capital real era probablemente algo que solo un dragón legendario podría lograr. Pero si realmente los enviaran a matar a un dragón, ¿podrían ganar? Imposible. Incluso con 20.000 hombres, ¿cómo iban a derrotar a un dragón de hielo capaz de congelar la tierra? Para soldados pequeños como ellos, ¿no eran simplemente carne de cañón? Deja de decir tonterías. ¿Qué dragón? Si algo así existiera de verdad, ¿cómo es posible que no hayamos visto nada? Escuché al general mencionar palabras como horario y aventurero. El enemigo probablemente sea un aventurero de alto nivel de la ciudad del laberinto. ¿Un aventurero? Los soldados se miraron unos a otros. Sin embargo, sus rostros reflejaban incredulidad. En lugar de creer que un aventurero pudiera tener el poder de cambiar el clima, preferían creer que todo esto había sido obra de un legendario dragón de hielo. Y aunque el enemigo fuera realmente un aventurero, ¿podrían ganar personas como ellos? Su oponente era un monstruo que había cubierto toda la capital real con una ventisca. ¿Vamos a morir allí? Nadie sabía quién había murmurado esas palabras, pero el pánico comenzó a extenderse inmediatamente por el ejército.
La marcha de gran intensidad, sumada a la confusión y la desesperación, los agotó aún más. Algunos de los soldados no solo habían contraído resfriados, sino que también presentaban congelación en sus cuerpos. Retumbando, retumbando, los temblores en el suelo despertaron a Riley, obligándolo a abrir los ojos. Miró hacia la parte trasera del carruaje. Su mirada pareció atravesar varios kilómetros de distancia al percibir la aproximación del ejército del reino de Rakia. Son un poco más lentos de lo esperado. Riley miró a los demás, que aún no se habían despertado, y de repente se encontró con la mirada brillante de Lulune. ¿Estabas despierto? Cuando la chica bestia escuchó la pregunta, sonrió levemente y dijo: No me hagas repetirlo. Soy una profesional. Riley no lo negó después de escuchar eso. Se puso de pie y la chica bestia le preguntó apresuradamente: ¿Piensas enfrentarte a ellos de frente? Riley negó con la cabeza. Por supuesto que no. No te preocupes. La próxima vez que nos veamos, será en horario. Dicho esto, Riley saltó del carruaje. Mientras observaba cómo el carruaje se alejaba gradualmente, Riley desenvainó sus espadas, las sostuvo entre sus brazos y se sentó con las piernas cruzadas, esperando al ejército liderado por Ares. Aproximadamente 7 minutos después, el inmenso ejército apareció ante la vista de Riley. Al ver que se acercaba el ejército, Riley se puso de pie y agitó la mano. Sus 4 Zanpakuun permanecían erguidas en el suelo. Dibujó lentamente a Senbonzakura, sosteniendo la boca abajo frente a él. Bankai. Senbonzakura Kageyoshi. Innumerables espadas se transformaron en cientos de millones de pétalos parecidos a flores de cerezo, formando una enorme ola que se abalanzó sobre el ejército del reino de Rakia. Es el ataque del enemigo. Su alcance es enorme. Dispara la magia. Catapultas, adelante. Auge. Crujir. Todo tipo de sonidos mezclados. Innumerables ataques se lanzaron contra el tsunami de flores de cerezo, pero solo lograron debilitarlo ligeramente. Cuando el mar de pétalos cubrió a la multitud, el infierno descendió. Todos aquellos atrapados en el mar de flores parecían haber sido arrojados a una picadora de carne, con sus cuerpos desfigurados hasta quedar irreconocibles. La sangre salpicaba por todas partes. El campo de batalla se llenó instantáneamente de hedor a sangre. Lo que está sucediendo. Estas flores, son como cuchillas afiladas. Duele. Mi pie. Me cortaron el pie. Ayúdenme, no me pisen. La expresión de Marius cambió. Ares lo apartó de inmediato y se quedó mirando la espectacular escena que tenía ante sí. Oh. Esto sí que es algo raro de ver. Estas cosas parecidas a pétalos son en realidad cuchillas afiladas. Pensar que puede controlarlas en la batalla, ese tipo no solo tiene poderes de hielo. Aunque su propio bando estaba sufriendo pérdidas terribles, a ojos de Ares, esto era simplemente parte de la guerra. Por supuesto, la guerra requería derramamiento de sangre y sacrificios. ¿Podría siquiera llamarse guerra a una guerra sin bajas? Ankei. La voz del niño resonó en los oídos de todos. En el instante siguiente, el mar de flores, semejante a un tsunami, pareció recibir de repente una orden. Se unió como una sola entidad, formando rápidamente una enorme esfera que giraba a una velocidad aterradora. Riley juntó 2 dedos. La gigantesca esfera comenzó a moverse a través de la formación del ejército del reino de Rakia. Una vez que aquella enorme picadora de carne comenzó a avanzar, se oyeron gritos espeluznantes uno tras otro. Ya viene. Ya viene por aquí. ¡Ah! Ayuda. ¡Ah! Ante los ojos de un joven soldado, el veterano que siempre lo había guiado y enseñado fue rozado por las flores de cerezo que giraban a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre fue arrastrado a Ankei. No se escuchó ningún grito ni petición de ayuda. En un instante, 3 personas vivas se convirtieron en una nube de sangre. Incluso sus huesos quedaron aplastados hasta que no quedó nada. El joven soldado se quedó allí paralizado, aturdido. Ya no tenía fuerzas para correr. Quizás tuvo suerte. El enorme Ankei pasó rodando frente a él y no se dirigió hacia él. Quizás decir eso no fue del todo correcto. Pero realmente sintió alivio. Aunque sentía cierta lástima por aquellos que habían muerto de forma tan horrible, sentía sinceramente la gratitud de haber sobrevivido a un desastre. Entonces empezó a correr. Que le den a esta guerra. Iba a huir. Sin embargo, apenas había dado unos pasos cuando una flecha le atravesó la cabeza y se le alojó en el cráneo. El joven soldado cayó rígido al suelo. No se permite huir. Los desertores solo tienen un final.
Mátenlos sin piedad. Alzad vuestros escudos. A la carga. Abran paso. El enemigo es solo un hombre. Mátenlo y esto se acabará. Quien no quiera morir, cargue conmigo. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. Com/Movie Translator capítulo 167. El infierno helado. Ante una carga de 20.000 hombres, ni siquiera las incontables espadas de Senbonzakura Kageyoshi pudieron detenerlos por completo. Rayleigh era muy consciente de su consumo de Reiyatsu, por lo que, además de usar un Kei para reducir el número de enemigos de un solo golpe, había estado controlando Senbonzakura con cautela todo el tiempo. Innumerables hojas volvieron a su costado, reformando una espada común. Después de liberar a Senbonzakura Kageyoshi, Rayleigh sacó a Ruri Rokuhaku de su lado. Florece frenéticamente, Ruri Rokuhaku. Unas enredaderas brillantes se abalanzaron sobre el enemigo. Utilizando la fuerza de su presión espiritual como filtro, Rayleigh seleccionó a aquellos con mayor cantidad de mente y los envolvió con las enredaderas, absorbiendo el poder de sus cuerpos. Ver cómo sus camaradas pasaban de ser hombres vivos y coleando a sacos arrugados de piel y huesos heló la sangre de los soldados. Muchas veces, los soldados en el campo de batalla no temían a la muerte misma. Lo que temían era un final peor que la muerte. Se dieron cuenta de que, incluso después de haber quedado reducidos a ese estado, esos hombres seguían vivos. Y ese tipo de vida era peor que simplemente morir. Demasiado lento. Un rastro de insatisfacción apareció en el rostro de Rayleigh. Estas personas tenían muy poco poder espiritual, ya que los brotes de Ruri Rokuhaku no se habían llenado lo suficiente. Naturalmente, no podían florecer. Aunque les arrebatara toda la fuerza vital a estas personas, la cantidad de poder espiritual que obtendría seguiría siendo poco más que una gota en el océano. Así, controló a Ruri Rokuhaku y continuó buscando objetivos con una intensidad temeraria, agotando cada vez más su poder espiritual. Pero para entonces, el enemigo también había reaccionado. Armándose de valor, alzaron sus armas y comenzaron a atacar las enredaderas de Ruri Rokuhaku. Sin embargo, cuando sus espadas impactaron, solo fueron desviadas. Los soldados quedaron desconcertados. No podemos cortarlos. Apuñalar tampoco funciona. Maldita sea, ¿qué demonios son estas cosas brillantes con forma de enredadera? Al ver esto, uno de los comandantes también les apuntó con su arma. El resultado no fue diferente. Tras un violento temblor en su arma, esta fue apartada de un golpe. La resistencia de estas vides era asombrosa. Solo después de agotar el poder espiritual de 40 personas, uno de los brotes de Ruri Rokuhaku finalmente floreció. Rayleigh no tuvo tiempo para la elegancia, abrió la boca y lo masticó directamente. El Reiyatsu dentro de su cuerpo se recuperó rápidamente. Así que esa maldición solo ralentiza mi recuperación natural. La mente externa aún puede ser absorbida. Rayleigh retiró a Ruri Rokuhaku y dibujó a Imrin Maru. Siéntate sobre los cielos helados, Imrin Maru. Primero vino Shikai. Tras liberar su Zanpakudo, 2 golpes de su espada hicieron que 2 dragones de hielo surcaran el aire. Los enormes dragones de hielo arrasaron con el ejército antes de finalmente estallar en oleadas de aire frío. Al ver a un gran número de soldados desplomarse y perder la capacidad de luchar, Marius agarró a Ares y gritó. ¿Lo ves? Idiota. Te dije que teníamos que preparar medidas contra el frío. Pero no, tenías que salir corriendo de inmediato. Ares rompió a sudar frío, pero aún así replicó obstinadamente. Apartó a Marius de un empujón y gritó. ¡Eek! El frío es un problema menor. Puedes superarlo con pasión ardiente y fuerza de voluntad. Nadie puede superarlo así, estúpido dios. Marius se quedó sin palabras. Tras sentir la velocidad con la que consumía su Reiyatsu, Rayleigh utilizó decisivamente el Bankai. Daiguren Imrin Maru. Si fuera posible, quería usar directamente el Shikai Jinketsu. Sin embargo, Imrin Maru le había dicho que su yo actual aún no podía controlar ese tipo de técnica. Así que no le quedó más remedio que conformarse con la siguiente mejor opción. Liberación de 0 grados. Esta era una nueva técnica que Rayleigh y Imrin Maru habían desarrollado después de enterarse de que él aún no podía usar Shikai Jinketsu. En lugar de condensar la humedad de la atmósfera en bloques de hielo, penetró más profundamente, congelando las moléculas de agua hasta convertirlas en diminutos granos de polvo de hielo. El aire gélido a 70 grados bajo cero se precipitaba hacia el ejército del reino, utilizando la propia atmósfera como medio.
La técnica de liberación de grado cero impedía que el aire frío congelara la humedad de la atmósfera, y también era una forma más refinada de utilizar el Tensmugkrin. Para Zanpakuth, que se encontraba en la cúspide del fuego y el hielo, ambos ligados a la temperatura, influir en el entorno era una cuestión extremadamente sencilla. Y para el medio ambiente, o mejor dicho, la naturaleza misma, matar a los humanos era aún mucho más fácil. Como todos saben, el agua se congela a 0 grados Celsius en condiciones normales. En otras palabras, cuando la temperatura descendía por debajo de cero, el agua comenzaba a congelarse y finalmente se solidificaba por completo. Pero Imrin Maru había cambiado ese fenómeno, controlando el punto de congelación y reduciéndolo muy por debajo de cero. El aire frío que Riley liberaba ahora, al entrar en contacto con el cuerpo humano, podía reducir la temperatura corporal de una persona de 36,7 grados Celsius a niveles hipotérmicos en tan solo un minuto. Para lograr este resultado, Riley conservó deliberadamente la humedad, bajó la temperatura e intensificó el viento seco y helado. En aquel entorno terriblemente frío, los soldados del ejército del reino ni siquiera podían abrir los ojos. Sentían como si les estuvieran cortando la piel centímetro a centímetro. Cada respiración era como tragarse 1000 agujas. El dolor era insoportable y los soldados comenzaron a desplomarse uno tras otro. A los ojos de aquellos que caían en estado de shock, al final de aquel infierno helado se encontraba un niño de rostro impasible. Ah. Nos equivocamos. Osadía desafiar a semejante hombre. Morir por ello no merecía ni siquiera compasión. Porque lo que habían hecho era una insensatez sin límites. Mientras más y más soldados se desplomaban por hipotermia, Ares vio cómo sus propios hombres caían en oleadas en el frente del campo de batalla, incapaces de acercarse a aquella figura. Inmediatamente gritó: «Unidades de magos. Arqueros. Ataquen juntos». Una vez que dio la orden, un gran número de arqueros inmediatamente sacaron los arcos de sus espaldas, colocaron sus flechas en los arcos y apuntaron a Riley. Al ver una densa lluvia de flechas ascender hacia el cielo, Riley levantó la mano que sostenía a Imrin Maru. La presión de la espada brotó de la hoja, arrastrando consigo aire helado. La densa lluvia de flechas se dispersó y el aire frío cubrió las flechas con una capa de escarcha. Dispara la magia. Una luz mágica multicolor brilló en el interior del ejército. Al ver esto, Riley apuntó su espada hacia la unidad de magos. Antes de que pudieran terminar sus cánticos, lanzó una ráfaga direccional de aire frío. Un vendaval helado avanzó arrastrando cristales de hielo. ¡Zas! En un instante, los largos cánticos superpuestos se interrumpieron repentinamente. Los magos del ejército del reino se llevaron las manos a la garganta. Algunos cayeron de rodillas, otros rodaron por el suelo, pero todos tenían la misma expresión. Agonía. Sus gargantas habían quedado dañadas por cristales de hielo, lo que les provocaba un dolor insoportable y les impedía recitar conjuros mágicos. Las lágrimas que acababan de derramar se congelaron en el sitio, y el frío brutal hizo que sus movimientos se volvieran cada vez más rígidos. Los soldados del reino sintieron cómo sus extremidades se les escapaban gradualmente. El frío que sentían en la superficie de sus cuerpos penetraba profundamente en sus huesos, como si se hubieran formado bloques de hielo dentro de sus articulaciones. Latidos cardíacos irregulares, estado de conciencia nublado. Comenzaron a aparecer síntomas de hipotermia. Agm 58. Tenran. Riley echó más leña al fuego. Un enorme tornado se mezcló con el vendaval helado, reduciendo aún más rápido la temperatura corporal del enemigo. Capítulo 168. Ataque sorpresa. En ese momento, entre todos los presentes, solo Riley, cuya alma coexistía con la de Imrin Maru, no se vio afectada por el frío brutal. Hasta donde alcanzaba la vista, un mar de hombres se abalanzaba sobre él, amontonándose como una montaña viviente. Todos ellos se encontraban en pésimas condiciones. Sin embargo, incluso con la mente nublada, se abalanzaron sobre él con las armas en alto. Riley sostenía a Imrin Maru en una mano y a Sakanade en la otra. En silencio, activó el Shikai de Sakanade, y entonces fue engullido por la multitud. Se mantenía erguido como una roca que sobresalía en medio de una inundación. La marea humana se estrelló contra él, se abrió paso y enseguida volvió a cerrarse. ¡Zas! Con un solo tajo en el torso, ya fueran 3 o 4 personas, varios hombres fueron partidos por la mitad a la altura de la cintura. Pero la multitud que lo acosaba no cambió en absoluto. Las 2 espadas de Riley danzaban salvajemente. Con cada golpe, su Zanpakuth lanzaba un tajo de espada.
Cada tajo mataba al menos a varias personas e hería a más de una docena. Los enemigos que se le acercaban no podían conservar sus extremidades intactas. Brazos y piernas volaban por todas partes, mezclados ocasionalmente con una o dos cabezas cercenadas. Incluso con Sakanade distorsionando la dirección de todos los enemigos a su alrededor, los ataques errantes que se habían desviado de su curso seguían impactándolo 2 o 3 veces por segundo. Ruido sordo. Un soldado apretó los dientes y golpeó con todas sus fuerzas. Su cimitarra de hoja ancha cayó con fuerza, impactando directamente en el pecho de Riley. Pero ya fuera por el sonido que produjo o por la vibración que se transmitió a la palma de su mano, nada de eso le dio la sensación de haberse cortado la carne. El soldado ya estaba mareado por la hipotermia. Fue un golpe asestado con hasta la última gota de fuerza que le quedaba. Sin embargo, cuando vio lo que le había sucedido a Riley, se quedó paralizado. La cimitarra de hoja ancha, capaz de partir un toro por la mitad, impactó en el pecho de Riley sin causarle el menor daño. Solo le había rasgado la camisa. En el lugar donde la hoja había impactado, ni siquiera había la más mínima marca, lejos de ser una herida. ¿Era esto realmente piel humana? Incluso las escamas de un dragón legendario solo podrían ser así de duras, ¿verdad? Después de tanto esfuerzo para llegar hasta aquí, todo había sido en vano. ¿No era terriblemente injusto? ¿Eh? ¿Por qué estoy volando? Punto, punto, punto. Eso se parecía a mi cuerpo. Ah, así que me habían cortado la cabeza. Jaja. Punto apóstrofo. Riley no tuvo tiempo de estudiar los cambios psicológicos de un hombre que murió con una sonrisa en el rostro. El enemigo tampoco era tonto. Cuando se dieron cuenta de que sus cuchillas no podían herir a Riley en absoluto, cayeron en la desesperación por un breve momento. Pero pronto, volvieron a recomponerse. O mejor dicho, dejaron de lado la prudencia por completo. Un hombre corpulento abandonó su arma. Utilizando a sus compañeros como escudos humanos, aprovechó una oportunidad y se abalanzó sobre Riley, rodeando con ambos brazos uno de los suyos y sujetándolo con todas sus fuerzas. Aun con un brazo inmovilizado, Riley todavía podía blandir la espada con la otra mano. El tajo de espada se extendió rápidamente y varios hombres más murieron en el acto. Pero inmediatamente después, aún más gente se abalanzó sobre él. Debido al efecto de Sakanade, técnicamente se lanzaban en la dirección equivocada, pero en la aglomeración de cuerpos, de alguna manera tropezaron con él por accidente y se amontonaron sobre él. Riley hizo fuerza, intentando quitárselos de encima. Pero un enemigo tras otro se abalanzó sobre él, y en cuestión de segundos se habían convertido en una montaña de carne. TCH Senbonzakura. Riley soltó a Sakanade, abrió la palma de la mano y, con un sonido cristalino, Senbonzakura voló hacia él y aterrizó en su mano. Dispérsate, Senbonzakura. Zas. Los pétalos de cerezo dispersos se entrelazaban formando una red, creando una barrera increíblemente nítida. Entonces Riley dejó de usar temporalmente el sistema de liberación de 0 grados. Cualquiera que lo tocara se congelaba instantáneamente, convirtiéndose en bloques de hielo. Después de eso, desató su Reiyatsu, destrozando las estatuas de hielo y liberándose de las ataduras. Bajo su control, Senbonzakura lo rodeó, dejando solo a Riley dentro de la zona segura. La denominada zona segura era el área que un portador de Senbonzakura debía dejar despejada mientras controlaba las espadas. Ninguna hoja de espada atravesaría esa zona, así que no había necesidad de preocuparse de que el dueño de la espada resultara herido por su propia arma. En ese momento, de pie dentro de esa zona segura, Riley parecía algo desaliñado. Que su abrigo estuviera hecho jirones no importaba. Al fin y al cabo, era solo un abrigo común y corriente, no un Shyakushin, así que era perfectamente normal que estuviera hecho pedazos. Pero, hay demasiados. Una leve capa de sudor apareció en la frente de Riley, y él se la secó con un gesto despreocupado. Ante semejante superioridad numérica, esto era de esperarse. Si fuera de nivel 6, las cosas podrían ser diferentes. Pero con su fuerza actual, luchar solo contra 20.000 hombres y cada uno de ellos soldados de Falna seguía siendo una tarea descabellada, se mirara por donde se mirara. Por alguna razón, todos los que lo atacaban eran soldados ordinarios de nivel 1. Según las observaciones de Riley, muy pocos habían alcanzado siquiera los rangos superiores del nivel 1. Puesto que habían desplegado un ejército de esa magnitud, seguramente no pensaron que eso solo sería suficiente para capturarlo. ¿El objetivo era una batalla de desgaste? De ser así, probablemente esa era la estrategia de Marius.
Parecía que confiaba mucho en aquel objeto mágico maldito. Así que planean agotar mi Reiatsu con la fuerza de su número. Tras darse cuenta de eso, Rayleigh se llevó a la boca un pétalo que brillaba tenuemente, que tenía entre los dedos. Si esa era su estrategia, entonces más les valía no esperar que se le agotara la resistencia hasta el punto de que ya no pudiera blandir su espada. Porque mientras tuviera a Ruri y Rokuhaku, su Reiatsu podría seguir recuperándose mientras el de ellos disminuía, lo que le proporcionaba un flujo constante de poder. Bueno, dicho esto, lo siento. No soy tan amable como para llegar tan lejos por ti. Shunkum. El Reiatsu de Rayleigh estalló. En el segundo siguiente, salió disparado como una bala de cañón, cargando directamente hacia el carro donde se encontraban Ares y Mario. Los obstáculos que tenía delante fueron pulverizados por la fuerza explosiva de Shunkum. Antes de que pudieran rodearlo de nuevo, Rayleigh usó Shunpo y apareció en el aire. Luego, utilizando Reishi para crear puntos de apoyo invisibles a simple vista, se lanzó a través del cielo hacia Ares. ¡Zas! Un sonido rasgó el aire. Rayleigh giró su cuerpo en el aire, esquivando con calma el arma arrojada. Incluso tuvo tiempo de echar un vistazo a su forma completa. ¿Esto era una alabarda? Así que había gente en Rakia que utilizaba armas tan brutales. Medía más de 2 metros de largo, tenía aproximadamente 4 centímetros de diámetro y era poco flexible. La punta no solo era una hoja de doble filo que servía como punta de lanza, sino que también estaba unida a una afilada hoja de hacha. Era un arma de asta capaz tanto de apuñalar como de cortar. A juzgar por el sonido del viento, el arma pesaba alrededor de 100 kilogramos. Con ese peso, sumado a su desequilibrio hacia la parte delantera, incluso sin mucha fuerza detrás, el simple hecho de poder balancearlo era suficiente para hacerlo peligroso. Y alguien capaz de lanzar algo así como un proyectil de balista tenía que ser al menos de nivel 3 intermedio. Rayleigh recorrió con la mirada el campo de batalla, tratando de encontrar al responsable. Sin embargo, en ese momento, su sensación de peligro se intensificó repentinamente, alertándolo. Un sonido rasgador resonó en el aire desde atrás. Rayleigh se dio la vuelta al instante. Bakun 39. Enkmsen. Al abandonarse el conjuro, el hechizo se activó al instante. Sonido metálico. El violento impacto lanzó a Rayleigh hacia atrás, atravesándolo por los aires. Cuando observó más de cerca lo que le había impactado, sus ojos se abrieron ligeramente. Era la misma alabarda que acababa de esquivar. ¿Vino por detrás? ¿Fue un ataque de rastreo o alguien lo transmitió por vía aérea? En un campo de batalla con 20.000 personas, la percepción y la intuición de Rayleigh se veían gravemente afectadas. No podía darse cuenta de todo. Grieta. Se oyó un sonido agudo. En Enkmsen apareció una fractura que se extendió hacia afuera desde el punto de impacto. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. /Movie Translator. Reflexiones de los creadores. Coño Rosa. Nuevo fanfic aquí. Capítulo 169. Capítulo 169. Cambio de Ares. No es una mala cualidad. Rayleigh ofreció unas palabras de elogio, luego reorganizó el Reishi y cubrió la superficie del Enkmsen con las propiedades del Bakun Mocho. Seki. Bajo el efecto de la fuerza repulsiva, el impulso de la alabarda se redujo instantáneamente a menos de la mitad. Rayleigh aprovechó el momento oportuno y golpeó el lateral de la punta de la lanza con su espada, desviando la alabarda. El arma larga giró hacia atrás en el aire. Abajo, una figura se movió hacia el lugar donde caía la alabarda, y Rayleigh la divisó. Déjame darte una pequeña sorpresa, francotirador. Golpe. La alabarda quedó atrapada en su mano. La comisura de los labios de Rayleigh se curvó hacia arriba. Levantó la mano izquierda y un hilo de Reiryoku se tensó al instante. La fuerza con la que tiraba el arma también hizo que esa persona se detuviera sorprendida. En el segundo siguiente, un rayo dorado se enroscó a lo largo de la alabarda y rodeó el cuerpo del hombre. ZZZZT. Auge. La piel del hombre quedó chamuscada por la electricidad, y de su cuerpo se elevaban volutas de humo blanco. Agmonce. Tsuzuri Raiden. Un Kirm que liberaba rayos a través de un objeto. El portador de la alabarda, chamuscado por fuera y tierno por dentro, aún no había perdido la capacidad de luchar. Se mantuvo de pie obstinadamente. Con lesiones como esa, siempre que hubiera un sanador cerca, podía recuperarse en pocos minutos. ¡Zas! La figura de Rayleigh apareció como un fantasma detrás y a su derecha. Estás completamente expuesto. Esa frase dicha con calma hizo que el portador de la alabarda retrocediera aterrorizado.
Adm 63. Raikun. Rayleigh blandió el rayo dorado que había reunido en su mano, presionándolo directamente contra el costado del hombre. En el instante siguiente, un trueno rugió. El portador de la alabarda salió disparado de un solo golpe, desapareciendo del lugar donde se encontraba junto con el destello del relámpago, y se desconoce si estuvo vivo o muerto. Al ver eso, la expresión de Marius finalmente se tornó fea. Ese hombre había sido un combatiente de nivel tesoro nacional del reino de Rakia. El dinero perdido podía recuperarse mediante el saqueo en la guerra, pero las personas con talento no tenían precio. TCH. ¿Era ese hombre un monstruo? ¿Cómo podía seguir luchando así después de haber sido afectado por una maldición que le había agotado la mente? Así es. Una persona común y corriente debería estar luchando simplemente para poder moverse. De repente, Marius vio que la mirada de Rayleigh se dirigía hacia él. Esos ojos profundos se encontraron con los suyos. Entonces Marius tembló sin darse cuenta, y su cuerpo se balanceó ligeramente. En el segundo siguiente, la figura de Rayleigh desapareció. Entonces apareció justo delante del carro real. Marius inmediatamente desenvainó la espada que llevaba en la cintura, pero Rayleigh lo ignoró. En cambio, volvió a desvanecerse y se dirigió rápidamente al otro lado del carro real. Tras repetir esto 6 veces, Marius se percató de repente de que habían aparecido en el suelo varios pilares de luz azul. Oye. Para eso. Ya es demasiado tarde. La velocidad de Rayleigh era demasiado rápida. Nadie de los presentes pudo reaccionar a tiempo, y mucho menos seguirle el ritmo. 6 haces de luz se elevaron y formaron 6 muros de resplandor. Tras elevarse, las pantallas de luz se cerraron juntas a una altura de aproximadamente 5 metros. La voz de Marius se tornó grave. ¿Qué hiciste? Arrojó la espada que tenía en la mano. La hoja impactó contra la pared de luz, pero no dejó ninguna marca. En cambio, rebotó y cayó al suelo. Al ver eso, Ares también desenvainó su espada y la blandió contra la barrera, pero el impacto le entumeció la palma de la mano. Oh. Es muy resistente. Rayleigh respondió a la pregunta de Marius. No te preocupes tanto. Hice esta barrera precisamente para protegerte. Aproveché el tiempo que pasaba durmiendo para desarrollarla con mis hijos, ¿sabes? Mientras hablaba, Rayleigh exhibía la espada de Sakanade, como un creador que muestra su obra. No era simplemente que se pareciera a uno. Él era uno. Para protegernos. Ares se quedó paralizado. Pero al poco rato, golpeó la palma de su mano con el puño como si hubiera alcanzado una gran revelación. Ya veo. Finalmente has encontrado el camino de regreso y te has sentido abrumado por mi porte divino. Has decidido unirte a mi mando, ¿verdad? Dejando a un lado la reacción de Rayleigh, el rostro de Marius estaba tan lleno de vergüenza que parecía que quería esconderse. Tomó la vaina con mucha decisión y golpeó con ella la nuca de Ares. Como si eso pudiera suceder, idiota. Deja de ser tan engreído. Ay. Marius, maldito. ¿Cómo te atreves a golpearme en la cabeza? ¿Y si mi intelecto sin igual se vuelve estúpido? Realmente no creo que debas preocuparte por eso. Tu cerebro muscular ya no tiene margen para volverse más tonto. Los dos empezaron a discutir allí mismo. Rayleigh observaba la escena con una sonrisa, pero su dedo apuntaba hacia atrás. Adm 4. Byakurai. Un pálido pilar de relámpagos atravesó el mar humano y alcanzó con perfecta precisión a un mago que estaba recitando un conjuro. Marius, que había estado discutiendo con Ares, frunció el ceño y su mirada se ensombreció. Ares era un idiota. Pero no lo era. Si podía crear una oportunidad para que los magos recitaran sus conjuros, no le importaba fingir ser un tonto para ganar tiempo al enemigo. Pero este maldito enemigo era demasiado astuto. Debido a que Rayleigh estaba demasiado cerca del carro real, los soldados que lo rodeaban apuntaron sus armas hacia él, pero ninguno se atrevió a dar un paso al frente. No mentía. Esta barrera la hice especialmente para protegerte. O mejor dicho, para proteger a ese dios de allá. Su Majestad, usted es solo un detalle secundario. Tras decir eso, Rayleigh agarró el anillo que se encontraba en el extremo de la empuñadura de Sakanade, y una intensa energía Reiatsu cubrió los alrededores. Tras haber presenciado Yada Iguren y Brinmaru y Senbonzakura Kageyoshi, Marius no era ajeno a esta sensación. Esta presión repentina fue como el preludio de un desastre terrible, y una sensación de crisis se apoderó de su corazón. Cada vez que la espada de Rayleigh cambiaba, aparecía la misma sensación. Marius gritó. Todos. Manténganse concentrados.
Su orden fue extremadamente efectiva. Desafortunadamente, antes de esto, por mucho cuidado que tengas, no sirve de nada. Al mismo tiempo, esta irritante lucha finalmente llegará a su fin. Prohibición, esperar. ¿Eh? Rayleigh, que estaba a punto de usar el Bankai Sakasama Yokoshima Apun Fusagari, miró a Ares con curiosidad. Así es. Quien había gritado para detenerlo era Ares. Marius. Ares se puso repentinamente muy serio. Se quedó mirando a Rayleigh, con la mirada pesada y la expresión solemne. No se parecía en nada al tonto de hace un momento. Rayleigh también empezó a desconfiar del cambio. Porque en realidad sabía muy poco sobre este dios. Pero sí sabía una cosa. No existían dioses verdaderamente superficiales. El disfraz de un dios podía ser tan perfecto que ni siquiera otros dioses podían descubrirlo. Por ejemplo, el destructor de ciudades. Durante los incontables eones que pasó en el cielo, jamás reveló su verdadero ser. Esa naturaleza retorcida y fea había permanecido oculta durante siglos, y solo se exponía deliberadamente a los demás cuando era necesario. El dios de la guerra podría ser el mismo. Pensando eso, Rayleigh no se atrevió a ser descuidado. Cuando Mario vio que Ares se ponía tan serio, él también dejó de hablar. En cambio, adoptó la postura que debe tener un seguidor, permaneciendo respetuosamente de pie detrás de su dios. Ares miró a Rayleigh y dijo: Joven espadachín de Horario, hijo de Festo. Que esta guerra termine aquí. La expresión de Rayleigh se congeló. ¿Termina, aquí? Tuvo que admitir que esta petición de paz había llegado demasiado de repente. Y resultó que todo ocurrió justo antes de que usara el Bankai y provocara que los 20.000 soldados de Rakia se masacraran entre sí. El dios de la guerra, Ares. Podría ser que, como el encanto de una diosa de la belleza, poseyera algún tipo de habilidad especial innata y hubiera presentido que algo terrible estaba a punto de suceder. Tras dudar durante 4 o 5 segundos, Rayleigh abandonó su postura de combate y alzó su espada, permitiendo que Ares lo viera deshacer el Shikai de Sakanade. Capítulo 170. Capítulo 170. La guerra termina. Rayleigh abrió la mano izquierda, y la vaina de Sakanade salió volando desde la distancia, aterrizando por sí sola en su mano. Tras guardar Sakanade, que ahora había recuperado la forma de una espada ordinaria en su vaina, Rayleigh llamó a las Zanpakuh restantes. Mientras las espadas volaban hacia su costado, giró una vez y volvió a colocar las 4 espadas en su cintura. ¡Oh! Así que esos extraños poderes tuyos, sin fin, realmente provienen de esas espadas. Preguntó Ares con una expresión de asombro. Rayleigh asintió y no lo ocultó. Así es. Estas espadas se denominan colectivamente Zanpakuh. ¿Zanpakuh? Ares se frotó la barbilla. ¿No son espadas mágicas? Parecía estar esforzándose mucho por recordar, pero no lograba encontrar nada en su memoria sobre esas supuestas Zanpakuh. Si tu definición de espada mágica es un arma consumible que puede liberar poder mágico, entonces las Zanpakuh, naturalmente, no son espadas mágicas. No me digas, ¿que tú hiciste estas espadas? Así es. Vaya. No esperaba que en el mundo inferior existiera un talento tan extraordinario, alguien capaz de crear armas tan poderosas. Antes te llamé espadachín, pero parece que me equivoqué. Así que en realidad eres un herrero. Ares anhelaba esas espadas. Zanpakuh. A juzgar por la actuación de Rayleigh, estas espadas eran muy superiores a las espadas mágicas. Él los quería. Los deseaba con todas sus fuerzas. El corazón de Ares ardía de deseo. Pero esta vez, definitivamente no fue posible. Y tenía la sensación de que esta sería la vez que más cerca estaría de poseer una Zanpakuh. Sin embargo, no pudo insistir en el tema, porque en el fondo sentía que, aunque lo arriesgara todo, esta vez no lo conseguiría. Esa sensación de peligro que habíamos tenido antes había resultado extremadamente ominosa. Como dios de la guerra, que algo le hiciera sentir tal crisis significaba que las Zanpakuh y el creador de las Zanpakuh eran realmente cualquier cosa menos simples. Rayleigh alzó la voz y dijo: ¿Entonces puedo suponer que este asunto ha terminado? A partir de ahora, ¿abandonarás la persecución y regresarás obedientemente? Ares no mostró ninguna expresión evidente al escuchar esa pregunta. Quizás admitir la derrota abiertamente le hizo sentir vergüenza. Simplemente tenía una expresión de impotencia. Más bien, ¿no debería ser la pregunta si nos dejarán ir? Hasta ahora, Ares no había visto pánico, impaciencia ni ningún otro signo de posible derrota en los ojos del muchacho.
A esto hay que añadirle ese tono seguro de antes, junto con el peligro que Ares había presentido, aunque resultara difícil de creer, este chico probablemente poseía algún tipo de as bajo la manga capaz de masacrar a todos los presentes. Una habilidad capaz de aniquilar a 20.000 guerreros de un solo aliento. Y esa habilidad también provenía de esa espada. La mirada de Ares se posó en Sakanade. Una hoja de hielo y nieve capaz de cambiar el cielo y la tierra, una hoja vegetal que puede extender enredaderas y absorber energía, una hoja ilimitada que puede transformarse en innumerables pétalos y. Un poder desconocido capaz de aniquilar un ejército de 20.000 hombres. 4 espadas. Solo 4 armas llamadas Zampakudm, pero cada poder que poseían era digno de ser llamado un milagro. ¡Qué maravilloso! ¡Qué asombroso! ¡Y qué aterrador! Entonces me despido, le dijo Rayleigh a Ares. Entonces su figura parpadeó y desapareció del lugar donde estaba. Al ver que habían perdido todo rastro del enemigo, los soldados sintieron como si hubieran sobrevivido a otra vida. Evidentemente, solo se habían enfrentado a un hombre, pero habían experimentado el mayor peligro y el mayor terror de sus vidas. Solo sus manos y pies congelados, junto con la congelación que cubría sus cuerpos, demostraban que habían sobrevivido a la batalla contra ese monstruo. Sonido metálico, sus manos temblorosas ya no podían sujetar las armas, y éstas cayeron al suelo. En el momento en que los soldados se relajaron, sintieron como si toda la fuerza hubiera desaparecido de sus cuerpos. Algunos se tambalearon sobre sus piernas y cayeron de rodillas, con lágrimas que les brotaban incontrolablemente de los ojos. El sonido de los sollozos en el campo de batalla se hacía cada vez más fuerte, extendiéndose por el ejército como una plaga. ¿Sobrevivimos? ¡Qué frío! Duele. Nadie cuestionó la repentina retirada de Ares. No solo porque era el padre del reino de Rakia, un dios y el dios de la guerra. Pero también porque ya habían perdido el valor para seguir luchando contra Rayleigh. La única razón por la que habían logrado resistir hasta ahora era porque el impulso colectivo del ejército los había mantenido en pie como una cuerda retorcida. Ahora, esa cuerda se había soltado. Al mirar a esos soldados, Ares no se enfadó. Porque esto no era algo de lo que avergonzarse. Él era el dios de la guerra. La personificación de la guerra y la matanza, sí, pero también era un ser inteligente capaz de pensar. Los dioses eran eternos e inmutables. Pero Ares parecía un poco diferente. Este incidente cambió radicalmente la opinión que Rayleigh tenía de él. Nunca había subestimado a ningún dios, pero a partir de ahora, decidió que manejaría cada interacción con los dioses con aún más cuidado. Lo problemático era que Marius no tenía la capacidad de eliminar la maldición. Al parecer, Rayleigh solo podía regresar a Horario y pedirle a Amit que lo purificara por él. ¡Qué vergüenza! Si su Kidm fuera un poco más fuerte, debería haber podido purificarlo él mismo. En lo que respecta al Zanjutsu, Akuga, o mi Kidm, dejando el resto de lado por ahora, Kidm era algo que solo podía aprender por sí mismo e investigar por su cuenta. Después de todo, en este mundo, él era el único que podía usar Kidm. No había ningún maestro que pudiera guiarlo. Afortunadamente, había obtenido bendición de Don Menor, lo que había aumentado su actitud general. Tras alejarse un poco del campo de batalla, Rayleigh descubrió lo que parecía ser un pueblo abandonado. Se examinó el cuerpo y encontró docenas de heridas de espada. Sin embargo, ninguno de esos cortes fue particularmente profundo. La peor solo había penetrado unos 2,5 centímetros en la carne y no había alcanzado ninguna zona vital. También se encontraron rastros de 3 tipos de veneno. Rayleigh, deseando encontrar un lugar tranquilo para relajarse, entró en el pueblo desierto. Tras una intensa batalla contra un ejército de 20.000 hombres, ahora se sentía bastante agotado. Justo cuando llegaba a la aldea, una flecha surcó el aire repentinamente. Rayleigh se detuvo. La flecha se clavó perfectamente en el suelo, justo delante de él. «Hay gente aquí». Rayleigh percibió su entorno y se sorprendió al descubrir que este pueblo, claramente abandonado, albergaba más de una docena de señales de Reiatsu. Entre ellos, no faltaban los de nivel 2. En cuanto a la presencia más fuerte, ya había alcanzado el nivel 3. Una familia con este nivel de poder, apareciendo aquí. Por un momento, Rayleigh no pudo adivinar de dónde venían, pero sospechó que podrían ser miembros de Evilus que habían huido fuera de la ciudad. Este tipo de fuerza se consideraría una fuerza de nivel medio incluso en Horario. Aparte de su menor número, su configuración de combate era casi comparable a la de Apollo Familia. Rayleigh sujetó a Sakanade con una llave invertida.
En este tipo de batalla contra personas, su habilidad podría considerarse su primera opción. Hombre, ¿quién eres? Este lugar es nuestra base temporal. ¿Tú, estás herido? Una voz femenina provino de la dirección del pueblo. Su voz era muy fría. Pero tras percatarse de las heridas de Rayleigh, pareció ablandarse un poco. Al menos, eso era lo que pensaba Rayleigh. Entonces la voz de la mujer volvió a cobrar fuerza. Hombre, explícanos tus heridas. Demuestra que no eres un bandido ni ninguna otra persona malvada. De lo contrario, y Wash. 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 Otras 3 flechas sobrevolaron la zona, bloqueando las vías de escape de Rayleigh. Entonces, bajo su mirada serena, una belleza de cabello azul y una gracia sobrecogedora emergió de detrás de un gran árbol bamiano. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. Com/Movie Translator. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.